quiero decirte bienvenido en esta mañana. Yo no sé, y mira, traigo perdidos mis lentes, ¿sí? Los busqué por todos lados y no los encontré. Así es de que no creas que traigo lentes de contacto o que hubo un milagro, ¿verdad? En realidad veo manchas grandes y manchas chicas, ¿verdad? No se crean, sí los alcanzo a ver más o menos. Pero, de todas maneras, quisiera saber, ¿hay alguien que esté por primera vez aquí en casa en esta mañana? ¿Hay alguien? Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos. Denle un aplauso al Señor por sus vidas. Gracias por estar en casa. Gracias, bienvenidos. Están en casa, ¿sí? ¿Alguien más por acá, por allá atrás? ¿Alguien que viene por primera vez? Por allá, mira, levanten la mano. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Bienvenida, bienvenida también por allá. El Señor le bendiga en esta mañana, ¿verdad? De verdad, estoy contento de verlos aquí en casa. Yo espero que usted esté contento también, ¿verdad? Algunos que ya los vemos más de una vez aquí en casa, ¿verdad? Los que estamos aquí con todo el corazón, siéntete bienvenido en esta mañana. Y a quienes están ahí, que no pudiste venir por alguna razón en esta mañana, yo te pido que pongas todo tu corazón en escuchar la palabra de Dios. Adoramos a Dios cuando nosotros ponemos atención con un corazón receptivo, ¿sí? Mi corazón está receptivo. ¿Qué quiere decir eso? Está listo para recibir lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Lo que Dios trae. Yo te lo he dicho otras veces, ¿verdad? Siempre cuando hay una palabra aquí enfrente, mira, no es que el pastor viene a tirar piedras, ¿verdad? Yo soy el primero en recibir lo que la palabra de Dios viene. Cuando hay exhortación, soy el primero en ser exhortado de parte de Dios, porque de eso nadie se escapa, ¿verdad? No nos podemos hacer a un lado. Dios habla a nuestra vida. Amén. Entonces, yo espero que tienes el corazón receptivo. Di conmigo, mi corazón está receptivo. Lo creo, amén. Amén. Él es bueno. Vamos por favor a 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Gracias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. No va a estar apareciendo acá arriba, así es de que búsquelo por ahí en su Biblia. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Definitivamente, amado, la vida de Cristo en nosotros no es una teoría, no es ni siquiera una doctrina escrita solamente en un libro. La vida cristiana o la vida del creyente es algo que tiene forma, que se mueve, que se puede ver, que se puede palpar, que se puede experimentar. No es algo que nosotros conocemos solamente cuando vamos al seminario y aprendemos en un libro, o cuando vas a tu Biblia en tu casa y comienzas a leer ahí en tu Biblia y dices, ya me aprendí todos los salmos, ya me aprendí de memoria todos los evangelios. Eso es muy bueno, pero definitivamente la vida cristiana no es un llamado hueco solamente a una forma, no es solamente venir aquí a la casa y decir Dios te bendiga, ¿verdad? Eso está bien, pero no es el todo. ¿Sí? No es el todo, ¿sí? Fíjate que cuando volteamos y vemos pasajes como el que ahorita estábamos leyendo, cuando vemos pasajes como el que estábamos leyendo ahorita, observa lo que dice. Dice, me encanta siempre, me gusta mucho como escribe Juan, ¿sí? Porque siempre me acuerdo de Génesis. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Todos se lo saben? Y si no te lo sabes, apréndetelo de memoria. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Es Génesis 1:1, así comienza la Biblia, ¿verdad? Ese es el primer versículo que nosotros leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta cuando Moisés escribe el libro de Génesis y habla, y él no dice de dónde salió Dios, él no dice, mira, los quiero convencer de que Dios existe.
¿Te has dado cuenta que muchas veces el día de hoy batallamos para tratar de enseñarle a alguien o hacerle creer que Dios realmente existe? ¿Te das cuenta como muchas veces nosotros vamos con las personas el día de hoy, en la actualidad, para decirles, ¿sabes qué? Dios sí existe. ¿Sabes? Los escritores bíblicos ni siquiera se entretuvieron en eso. Ellos asumieron que eso tiene que ser una verdad absoluta para toda persona, ¿sí? Toda persona, mira, independientemente si conoce o no conoce a Dios, toda persona debe ser capaz de razonar en un momento de su vida y llegar a una conclusión. Y esa conclusión tiene que ser: Dios existe, ¿sí? Hay un Dios, debe haber algo más grande. Voltear y ver lo que está alrededor de nosotros debería ser una conclusión racional de todo ser humano. Voltear y ver y decir, wow, es que por más que piense, ¿verdad?, es imposible que todo lo que hay acá haya salido de la nada. Que todo lo que está aquí, tan perfecto, tan precioso, tan maravilloso, tan en su tiempo, es demasiada coincidencia como para pensar que después de miles de millones de años, por cuestiones de azar, las partículas se fueron ordenando unas con otras, ¿verdad? Agarraron forma y nos dieron todo lo que está aquí alrededor. Eso es una necedad. Mira, hay cosas, ¿verdad? Obviamente cuando tú le escuchas de alguien que está bien convencido de que no, todo viene por un Big Bang y viene por el azar, ¿verdad? Y las moléculas, personas muy convencidas de eso, personas de ciencia incluso. No digo los científicos, porque hay muchísimos científicos que son creyentes. De hecho, eso de que los científicos sean ateos, eso es moderno. O sea, eso es de hace 200 años para acá. Antes de eso, los científicos eran los primeros creyentes, ¿sí? Cuando veían y comprobaban a través de la ciencia lo que hay, no había otra manera de poder llegar a la conclusión de que eso existiera. Dice, es que por donde le busques, Dios existe. Y la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me encanta Juan, porque el apóstol Juan, el más pequeño de los apóstoles de Jesús, el más chico, dice que la escritura, que como él era muy joven, no sabemos exactamente qué edad tenía, posiblemente tenía unos 17, 18 años, tal vez cuando andaba ahí atrás del maestro, ¿sí? A lo más tendría sus 20, pero iniciales, ¿verdad? Y al ser el más pequeño, él buscaba mucho a Jesús, se reclinaba en él, de hecho lo veía como un padre, era como ese hermano mayor o como ese padre que lo cuidaba y Jesús se dejaba querer, ¿verdad? Había ocasiones en que venía y se le acomodaba, ¿verdad? Y me acuerdo de mi hijo mayor, que también es así medio cariñoso, ¿verdad? Y a veces, nomás que ahorita él viene y se me acomoda y yo le hago así, ¿verdad? Pero Juan venía y se acomodaba con Jesús y él disfrutaba ese tiempo. Juan comienza su evangelio. ¿Alguno conoce o se acuerda de cómo comienza Juan, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? Comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y me encanta porque ese en el principio siempre me regresa a mí al origen de todas las cosas. A aquella frase en Génesis 1:1 que habla acerca de Dios en el principio. Y aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, él dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Y está hablando de Jesús y está hablándonos y está conectando esta creación que nosotros vemos con el verbo de Dios, con Jesús, con la persona de Jesús. Y ahora que leemos 1 de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio. Algo tiene Juan con el principio, ¿sí? Y Juan dice lo que era desde el principio y comienza a hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿sí? Tocante al verbo de vida. Hoy quiero hablarte acerca de el Dios que conocemos, el Dios que nosotros conocemos. Cuando nosotros llegamos a la Escritura, cuando nosotros llegamos a esta parte, tú y yo venimos aquí a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué escuchamos una predicación? ¿Por qué leemos nuestra Biblia? ¿Sí? Lo hacemos, amado. A lo mejor a veces ni siquiera lo razonamos. A lo mejor solamente es la tradición, ¿verdad? La gente tiene que ir a la iglesia, tiene que tener una fe, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes? Lo hacemos porque queremos conocer a Dios. Lo hacemos porque en nuestro corazón queremos ver a Dios. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta
no entendemos, ¿sí? O no hemos llegado a sentarnos y meditar en ellas, pero que ahí están. Cosas como que un deseo profundo que Dios puso en el ser humano por ver el rostro de Dios. ¿Sabes por qué el ser humano hace ídolos, hace imágenes, hace monumentos a una deidad muchas veces? ¿Sabes por qué el ser humano pone figuras en esta tierra? ¿Por qué está esa parte de idolatría? Alguien puede decir, es que es idolatría y es pecado, es el diablo atrás de eso. Momento, ¿sí? El pecado distorsiona, ¿sí? Pero la esencia que Dios puso abajo de eso no es distorsionado, ¿sí? Eso sigue ahí. ¿Y cuál es la esencia de eso? Cuando nosotros ponemos un ídolo o ponemos una imagen, una figura, ¿sí? Lo que está saliendo de nosotros es un deseo interior de ver a Dios. Es un deseo por ver el rostro de Dios. Queremos ver a Dios, queremos conocer a Dios, porque en nuestro interior Dios plantó algo muy profundo, que es ese deseo de conocer a Dios. Todo ser humano lo tiene. Todo ser humano, en lo profundo de su ser, tiene en ese aforo interior que nosotros tenemos, ahí tenemos guardado ese deseo ferviente, profundo, de conocer a Dios. Y Juan viene y toca esa parte. Dice, lo que era desde el principio, es decir, está hablando de Dios, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La experiencia personal. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros nos acercamos, mira, de poco sirve nuestra religión, ¿sí? Nuestra religión sirve de muy poco si realmente no se convierte en una experiencia de vida. De muy poco sirve que yo me sepa los 10 mandamientos y me sepa toda la ley. De muy poco sirve que yo conozca las Escrituras al derecho y al revés, ¿verdad? Que me las sepa de memoria. Realmente sirve de poco si no he llegado a conectar la Escritura, lo que está escrito ahí. Si yo no lo he llegado a conectar con mi vida cotidiana, realmente a mí me servirá de muy poco. No importa que yo sepa muchas cosas acerca de la Biblia. No importa que yo me sepa de memoria. ¿Sabes? Hay gente que ha sabido, no sé si algunos, los que son de Parchís para atrás, se acordarán de, por ahí de los 90s, en Waco, Texas, hubo un hombre llamado David Koresh, ¿verdad? David Koresh. Este hombre levantó una secta y él decía que él era Jesús, que él había reencarnado, había regresado. Él levanta, junta a una gente en un complejo habitacional, están llenos de armas, creo tienen gas y al final terminan muriendo. Llega las autoridades llegan a rodear aquel lugar y aquello fue terrible. Mueren muchas personas en aquel lugar. Este hombre decía ser Jesús. Ahora, ¿por qué la gente lo siguió? ¿Por qué la gente le creyó? Aparte de que tenía carisma, aparte de que tenía una facilidad para envolver a las personas, este hombre, una de las cosas que todo el mundo se asombraba es que él se sabía de memoria todos los salmos, los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia, él se los sabía de memoria. Tú le podías preguntar cualquier salmo, en cualquier versículo, él te decía o te recitaba ese salmo. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy Jesús, soy la palabra, yo conozco, ¿verdad? Y él se atribuía esa parte. Por supuesto que no lo era, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve para alguien conocer la Biblia de memoria? Fuera de Dios no sirve de nada. En el Señor sirve para todo, ¿verdad? Pero fuera del Señor no sirve para nada. Cuando nosotros vemos esta parte, nos damos cuenta que el Señor nos está hablando a nosotros a una experiencia personal, que nosotros vivimos en medio de una comunidad, pero en esencia y en principio nosotros somos individuos. Una sociedad, una comunidad está compuesta por individuos. Y si cada uno de nosotros no hemos conectado con el Señor, la comunidad es débil, ¿sí? Pero si cada uno ha conectado con Dios, esa comunidad se fortalece, ¿sí? Fuimos hechos para habitar en comunidad y de eso habla un poco más adelante. Pero en un inicio, nosotros, nuestra primera preocupación, a veces estamos preocupados, ¿verdad? Por quien tenemos a un lado, ¿sí? Estamos preocupados por nuestros hijos. Mira, han llegado personas con un servidor a decir, pastor,
Ahí le traigo a mi hijo, ¿verdad? Está en plena adolescencia, no lo aguantamos, ¿verdad? Ahí se lo encargo, ¿verdad? Sí, pues es tu hijo, no es el mío, ¿verdad? ¿Sí? Ahí te lo trae y dice, ahí se lo encargo, y casi te lo avientan. Oye, hermano, ¿y por qué usted no la hemos visto en la iglesia? No. Ahí háblele, pastor, háblele a él, ¿verdad? ¿Sabes? El primer lugar donde nosotros debemos buscar esa experiencia de Dios o ese conectar con Dios antes que voltear hacia los lados, el primer lugar es hacia adentro. El primer lugar donde nosotros volteamos es a nuestro corazón, ¿sí? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma se pierde? ¿De qué le sirve? ¿De qué serviría yo pararme aquí y hablarle a mucha gente y salir y hablarle a miles de personas o millones de personas en el mundo y que ellos llegaran al Señor, se convirtieran y fueran al cielo con el Señor? ¿De qué me sirve a mí si yo al final me perdiera? De nada, ¿verdad? No serviría de nada para mí, para ellos, por supuesto. Pero mira, eso no es egoísmo. Eso se trata de que tenemos que resolver primero nuestro conflicto personal de pecado delante de Dios. Primera cosa, dice aquí, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Jesús. ¿Quién era desde el principio? Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Era Jesús. Entonces está hablando de conocer a Jesús, ¿sí? Lo que hemos oído, dice Juan, ¿sí? Lo que hemos oído. ¿Qué es lo que habían oído? Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hechos, capítulo 1, versículo número 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó. Está hablando de Jesús y está hablando de sus discípulos. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Generalmente lo primero que nosotros experimentamos de parte de Dios es escuchar acerca de Él, en forma de tradiciones, en forma de Navidad, de Semana Santa, ¿verdad? Una de las primeras experiencias que nosotros tenemos con Dios, o la primera forma en que nosotros experimentamos de cierta forma a Dios, es a través de nuestros oídos, ¿sí? Escuchamos una tradición, escuchamos algo que ocurre. De pronto en algún momento creíamos que la Navidad trataba de Santa Claus y de los regalos, ¿verdad? Y en algún punto de la historia alguien dijo, ¿verdad? No, es que es el nacimiento de Jesús. Ah, ok, ¿verdad? Y empezamos a voltear esas cosas. Semana Santa, ¿verdad? Que Semana Santa, vacaciones, ¿verdad? La playa, acampar. No, Semana Santa, es santa porque se aparta esa semana, porque habla de acontecimientos importantes. Ok, empiezo a escuchar tradiciones. Alguien me habló del Evangelio, lo leí en algún lado, conocí acerca de estas cosas. Entonces, aquello que escuchamos se convierte para nosotros en esa primera experiencia, en ese primer contacto que yo tengo con Dios. Generalmente así es raro que no sea de esa manera. Entonces, todo lo que hemos oído, ¿sí? ¿Qué has escuchado tú acerca de Dios? ¿Qué has escuchado de Él en su palabra? ¿Qué has escuchado de Él aquí en la iglesia? ¿Sí? En un grupo, en una casa. ¿Qué has escuchado de Él en el radio, en la televisión, en donde andes por ahí? ¿Qué has escuchado acerca de Dios? Ese es nuestro primer acercamiento. Él dice, el apóstol Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Porque esa segunda etapa, a lo mejor tú dijiste, yo ya escuché acerca de Dios, pero no solamente he escuchado de Dios, no solamente eso, dice aquí lo que hemos visto. Luego nosotros nos hemos acercado y comenzado a ver la verdadera obra transformadora de Dios en el corazón del ser humano. Después de escuchar solamente, empezamos a ver a nuestro alrededor, ¿sí?
empezamos a voltear y de pronto veo a mi compadre, ¿verdad? Que aguas con el compadre porque era tremendo, ¿sí? Hay un testimonio, y lo voy a decir, no les he preguntado a los pastores, pero ellos son bien amigos y siempre cuentan su testimonio y nos reímos ahí bien a gusto con ellos. Ellos se conocieron antes de ser pastores, ¿verdad? Ellos son de otra ciudad, ¿sí? Ellos se conocen en esa otra ciudad y uno de ellos era vendedor de drogas, ¿verdad? Tenía tiendita, ¿verdad? En su casa y era vendedor, y el otro era su cliente, ¿verdad? Y así vivían y tienen historias de locura entre ellos, cuando uno de ellos estaba bien muchacho y el otro ya estaba más grande, pero ahí tienen sus historias, ¿verdad? Y de pronto se desaparecen, dejan de verse. Pues uno pensó del otro, pues este ya lo mataron, ¿verdad? O está en la cárcel o lo mataron o qué sé yo. A los años llegan y se encuentran en otra ciudad, ¿sí? No donde estaban ellos, y de repente se encuentran, ¿sí? Y uno de ellos voltea a ver al otro y mira que trae una camioneta, que trae un rótulo de una iglesia. Y lo primero es que va y llega y se le planta y le pregunta, ¿y tú de dónde sacaste esa camioneta? No le dice hola, no dice qué gusto de verte, ¿verdad? Le dice, ¿y tú de dónde sacaste esta camioneta? Y dice el pastor, es que yo pensé que ese se la había robado, dice, conociéndolo como lo conocía en la colonia. Yo dije, se la robó, ¿verdad? Y llega y le dice, ¿qué onda? ¿Eres tú? Le dice. Sí, no, pues es que soy pastor, dice, conocí a Cristo y ahora soy pastor, dice. Y el otro, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y tú qué haces acá? ¿Ya no estás allá en nuestra ciudad? No, es que yo también soy pastor. Me fui unos años a Instituto Bíblico, el Señor me alcanzó y hoy estoy en esta ciudad también predicando y comenzando una obra. Y ellos se encuentran ahí y eso, amado, eso es increíble, ¿sí? Entonces, cuando tú miras eso, a ocasiones tú escuchas acerca de Dios. Entonces, todo lo que hemos oído, ¿sí? Todo lo que hemos visto, ¿sí? Ellos voltearon y vieron, y ellos se aman mucho porque en su tiempo ellos estaban, pero sí, conociéndose lo que eran y viendo la obra de Dios en el corazón del otro. Ellos dicen, wow, qué increíble. Y los que les conocían en sus tiempos de vagancia, voltean y para ellos es un testimonio increíble. Lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han visto, ¿sí? Entonces la segunda cosa de cómo nos acercamos para experimentar a Dios es que lo experimentamos a través de lo que nosotros vemos. Comenzamos a ver la obra de Dios en el corazón de las personas, ¿sí? Y entonces ya pasamos a otro nivel. Ya no solamente se queda en la teoría. Ahora comienzo a ver que sí funciona porque empiezo a verlo aquí, empiezo a verlo allá, empiezo a verlo en otro lado. Pero Juan continúa, dice, ahí no se acaba, ¿sí? Dice, lo que hemos palpado, ¿sí? Lo que hemos palpado, lo que nuestras manos han tocado, ¿sí? Cuando habla acerca de nuestras manos, entonces Jesús dice... Fíjate, me recuerdo cuando Jesús, después de resucitar, Él llega y se presenta con sus discípulos, ¿sí? Ellos estaban encerrados, muertos de miedo. Y recuerdo que había uno, dice la Escritura, que no se encontraba en aquel lugar, llamado Tomás, ¿verdad? Y cuando Tomás llega después, ya no estaba Jesús ahí con ellos, los demás le platican, Jesús está vivo y vino aquí, se paró en medio de nosotros y estaba aquí con nosotros. Y Él dice... Fíjate las palabras de Tomás. Él dice, mira, hasta que yo no lo vea, yo no los voy a creer. Yo no sé qué traen ustedes, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero hasta que yo no lo vea, hasta que no toque yo sus manos, ¿verdad? Yo no voy a creerlo, ¿sí? Él estaba cauteloso en eso, ¿sí? No lo sé. Era un mecanismo de autodefensa de su propio corazón. Tal vez él de pronto había sido muy golpeado porque él caminó con Jesús, estuvo con Jesús y él tenía la esperanza, este es el Salvador, y de pronto ese Salvador que esperabas lo matan en una cruz. Muere, va a una tumba y está muerto, ¿sí? Imagínate el choque que debió haber habido en su corazón. Tal vez él está solamente pensando, no, yo no quiero otra vez sufrir lo que estaba sufriendo. Y él dice, no, yo hasta que no vea, ¿sí? Yo no voy a creer, ¿sí? No me quiero ilusionar. Y después resulta que solamente eran imaginaciones de ellos, no lo sé. Ahí sí estoy especulando
qué es lo que había en su corazón, pero no importa, porque una semana después Jesús vuelve a aparecer en medio de ellos. Él está ahí y busca específicamente a Tomás. Y Tomás, estando ahí, lo ve. Y Jesús le dice, ven, toca mis manos. Y él dice, no, Señor, yo te creo, te estoy viendo. ¿Sí? Dice, no. Tú dijiste, hasta que yo no toque. Y viene y toca. Porque Jesús tenía en sus manos los huecos de los clavos. En sus pies tenía huecos. ¿Por qué? Porque había sido clavado a una cruz. En su costado tenía una herida. Mira, ¿por qué razón no se le fue sanada o resanada esa herida? Yo pienso para testimonio de nosotros. Porque bien pudo haber resucitado y pudo haber sido restaurado esa parte, el costado. Ya no sangraba, ¿sí? Ya estaba esa herida cauterizada, pero estaba ahí presente. ¿Para qué? Para testimonio. Como todas las cicatrices, ¿verdad? Son para acordarnos cuando nos aventamos de los árboles cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando andábamos corriendo descalzos y los pies salían sangrando por todos lados. Cuando jugábamos con piedras, ¿verdad? Y traemos cicatrices. Nos recuerdan lo que hemos sido y dónde hemos estado. Las cicatrices de Jesús eran el recordatorio para aquellos que le amaban de saber el precio que Él pagó por nosotros. Juan dice lo que hemos palpado con nuestras manos. Y está hablando que el conocimiento de Dios no solamente se escucha, también se mira. Y no solamente se mira, también se puede palpar. También puedes tocar, también puedes experimentar lo que viene aquí en la Biblia. Mateo 24:39 dice, Lucas 24:39 dice de la siguiente manera: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. No somos llamados, amados hermanos, solamente a ser testigos oculares de la vida de Dios, sino que somos llamados a experimentar aquella vida en nosotros mismos. Nosotros no somos solamente para pararnos y decir, sí, yo doy testimonio de que Jesús sí existe. ¿Por qué? Es que yo vi que hace muchas cosas muy padres, ¿verdad? Yo he visto cómo sana personas. Eso está muy bien. Pero todos nosotros debemos llegar al punto de poder decir, yo creo en Dios. No solamente porque lo he escuchado o porque he oído de Él. No solo porque lo he visto, sino porque yo mismo he sido transformado, he sido cambiado y sigo siendo renovado cada día por la gracia de Dios. Yo mismo creo en Dios, porque a pesar de los años que tengo siguiendo al Señor, aún sigo siendo hombre pecador y aún sigo viendo la misericordia de Dios cada día. Aún sigo necesitando de Dios, de su amor y de su presencia sobrenatural para poder vivir mi día a día. La experiencia con Dios, el caminar con Dios, no es solo de oídos, no es solo de vista, es vivencia personal también. Es caminar, es experimentar las bondades de Dios, la verdad de Dios. No se trata de cuántos versículos te sabes, que es lo que a veces digo. La pregunta no es cuántos versículos te sabes. La pregunta es cuántos versículos estás viviendo de la Biblia, ¿sí? ¿Cuánto de la bendita palabra de Dios estás llevándolo a la práctica? Porque eso es, amado, la religión verdadera, ¿sí? Nos podemos pelear por cuestiones doctrinales con otras religiones, nos podemos pelear con otros grupos entre cristianos, ¿verdad? Ves a decir, tú usas falda, no, tú usas pantalones, ¿verdad? No, tú brincas, no, tú no aplaudes, no, tú, todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero sabes una cosa, la verdadera religión se vive, no es un conjunto de normas. Hay principios bíblicos, pero son para vivirlos, amado, ¿sí? Son para caminar por ellos, son para vivirlos todos los días, ¿sí? Ahora, no somos perfectos, tropezamos, caemos, somos necios en ocasiones, ¿sí? Pero nos renovamos día a día en el Señor. Y nuestra vida va de vuelta al Señor. Das vuelta, te arrepientes, dejas y caminas en pos de Dios. Y en su gracia y en su misericordia, Él te permite ir más
adelante. Vamos a regresar ahí primero de Juan capítulo 1, versículo número 3. Ok, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, todo lo que nuestras manos han palpado, ¿sí? Dice el versículo número 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, en nuestro caminar con Dios, no solamente se trata de escuchar, no solo se trata de ver, ni siquiera se trata solamente de vivir. Alguien puede decir, no, yo estoy bien contento porque yo oro a Dios y todos los días y Dios es bien bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo dice para sí mismo solamente y ahí en su casa. Entonces, mientras yo esté bien, todo está bien, ¿verdad? Pero Juan dice otra cosa. Él dice, todo lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ama a Cristo. Mira, lo primero, Jesús dijo que la ley se resumía en 2 preceptos. ¿Cuáles son estos 2 preceptos? Dice, toda la ley y todos los profetas, es decir, todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento, lo podemos resumir en 2 cosas. La primera, el primer mandamiento, el que está por encima de todo, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ama a Dios, ¿sí? Eso lo encontramos en las primeras 3 cosas que vimos ahorita. Escuchar a Dios, ver a Dios, vivir a Dios, eso es amar a Dios, ¿sí? Pero sabes, Jesús no dijo nada más eso. ¿Cuál fue la segunda cosa que Jesús dijo? Y que es muy importante y que es la pata de palo, ¿verdad? De todos nosotros, bueno, de muchos de nosotros, ¿verdad? La segunda cosa, ¿cuál es? ¿Qué dijo Jesús? Y el segundo mandamiento, dijo Jesús, es similar al primero. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El creyente verdadero, ¿sí? No es el que pasa con 100 un examen de teología. Digo, a lo mejor sí, ¿verdad? No es decir, sacó 100 en teología, entonces no es verdadero. No. Estoy diciendo que no basta solamente con conocer doctrina, ¿sí? El creyente verdadero se prueba en su amor hacia el prójimo. ¿Y cómo se muestra el amor al prójimo? No solamente es con apapachos. Mira, no todo el mundo es tan apapachador. No todos somos canon, ¿verdad? Y voltea canon allá, ¿verdad? No todo el mundo es canon, ¿verdad? No todo el mundo es como algunos de nosotros, ¿verdad? Que bien cariñosos y bien amables. No, algunos somos un poquito más secos, ¿sí? Tenemos amor, pero a lo mejor no somos tan expresivos como otros. Hay algunos que se les da, ¿verdad? Yo volteo y digo, cómo quisiera ser así. Hay personas que los miras y nomás de verlos te sientes amado, ¿verdad? Te sientes querido, te sientes así como que, ay, qué padre, ¿verdad? Pero no todos somos así. Pero todos tenemos un llamado a amar a nuestro prójimo. Todos, eso sí, no nos escapamos. Eso no se trata, sí, Señor, pero es que tú sabes que yo no soy así, ¿verdad? No, espérame. Amar al prójimo no tiene tanto que ver con mostrarle cariño al prójimo. Esa es otra cosa, ¿sí? Es más, el viernes estuvimos viendo los hombres una enseñanza donde un padre que amaba a sus hijos, ¿verdad? Era cariñoso con ellos, pero fue demasiado tolerante. Entonces, mostrar cariño, ¿sí?, a otros no siempre va a ser lo mejor o no es el todo para cuidar a tus hijos o a cualquier persona. Juan dice, cuando nosotros amamos a alguien, nosotros anunciamos aquello que hemos visto. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios es la respuesta para cualquier necesidad y para cualquier problema, ¿sí? Yo creo que lo que falta en tu vida es Dios, ¿sí? Lo que falta en mi vida es Dios. Pero yo ya soy cristiano, pastor. No importa, falta más de Dios en tu vida. Oye, pero yo ya soy pastor. Falta más de Dios todavía en tu vida, ¿sí? Todos necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Yo no dudo de tu fe en el Señor. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos leyendo nuestra Biblia? Es que yo ya leí toda la Biblia. Yo no sé si a lo mejor alguien no ha leído toda la Biblia en su vida, y a lo mejor el reto de tu vida es decir, un día yo quiero leer toda la Biblia, ¿verdad? Como si ya cuando leyeras toda la Biblia ese día vas a decir, ya leí toda la Biblia, ya me la sé. No, te tengo noticias. Bueno, les digo, no les digo, ¿verdad? Se van a desanimar, ¿verdad? Mira, cuando termines de leer la Biblia, la vas a tener que leer otra vez, y vas a tener que leerla otra vez, y otra vez, y otra vez, toda tu vida, ¿sí?
Lo vas a tener que hacer porque Dios sigue hablando a nuestra vida. Porque no se trata de cumplir con un calendario de lectura bíblica. Leemos la Biblia porque Dios nos habla a través de ella. Proclamamos la Biblia porque Dios habla a otras personas y sabemos que eso es bendición. Dice, todo lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso que hemos vivido y que para nosotros es tan cierto, eso les anunciamos, dice Juan. ¿Sí? Hay un llamado para eso. ¿Y para qué anunciamos esto? Ahí viene esta otra parte. No solamente se trata de mí. Vivimos en comunidad, dice este pasaje, ¿verdad? Dice, para que también vosotros tengáis comunión, ¿con quién? Con nosotros, ¿sí? Juan está hablando de él y dice, mira, les anuncio a Cristo, ¿para qué? Para que podamos tener coinonía, para que podamos tener comunión unos con otros, para que podamos caminar y vivir en el Señor, porque entonces esa convivencia es más que una carne asada. Las disfrutamos, ¿verdad? El viernes, buenísimo, hasta ceviche teníamos allá el viernes. Así que hombres, cuando citamos a reunión de hombres, vénganse, se pone bueno, ¿verdad? La verdad, entonces vénganse. Pero es más que solamente una carne asada, es más que solamente pasar un buen rato. Tener comunión cuando Cristo está en el corazón tiene que ver con el cuidado que nosotros tenemos de los demás. Tiene que ver con el cuidado de la vida, del corazón, de las otras personas. Tiene que ver con amar al prójimo. Juan dice, todo esto les hablo porque me interesa que haya comunión. Podemos hacer ejercicios psicológicos para llevarnos bien, pero eso no sirve del todo. Te ayuda un poquito, sí, pero en realidad lo que realmente nos une es Cristo. En el matrimonio, lo que realmente nos une es Cristo. Y todos los que estamos casados no me dejarán mentir. Estar casado no es miel sobre hojuelas nada más, ¿verdad? Hay su miel y hay sus hojuelas, pero también hay, y ya empezaron a ponerle ahí cosas que hay, ¿verdad? Hay de todo, ¿sí? Es complicado porque estás viviendo con otra persona. Es complicado porque esa persona piensa en algunos aspectos diferente a ti. Es complicado porque esa persona tiene a lo mejor otros gustos, a lo mejor tiene otra idea de las cosas. Porque a lo mejor la otra persona tal vez está cansada y tú no, o viceversa, ¿sí? Y ahí vienen conflictos, ¿sí? ¿Cómo podemos caminar en el matrimonio correctamente? Con Cristo en el corazón. Si el Señor no está ahí, mira, puedes ir al psicólogo y el psicólogo te va a decir y te va a hablar, ¿verdad? Saca tus frustraciones, ¿verdad? Señora, este es su marido, ¿verdad? Este cojín que está aquí es su marido. Aquí tiene un bat, grítele todo lo que quiera, desahóguese ahí, dele con el bat y listo, ¿verdad? Amado, ¿tú crees que eso sirve? Y no estoy exagerando, realmente sí hay ejercicios de ese tipo, ¿sí? Te la tiene que pagar, ¿verdad? Busquen una manera, acuerden la manera, pero te va a pagar eso que te lastimó, eso que te hizo. Amado, sin Cristo es imposible vivir correctamente y amar a otra persona de la manera en que Cristo nos amó. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder salir adelante, porque recuerda, siempre lo primero está en el corazón, ¿sí? Si yo no he sido redimido por Cristo, si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida para poder ayudarme a sobrellevar las cosas y más que eso, mostrar la gloria de Dios en medio de las cosas, es muy difícil. Algo como un matrimonio, algo como criar hijos. Nos van a desesperar los hijos. No importa qué tan buenos sean tus hijos, ¿verdad? Yo amo a mis hijos y son buenos hijos, ¿verdad? Lo notas a veces cuando volteas a ver los del vecino, ¿verdad? Volteas a ver los del vecino, oh, gracias Señor por mis hijos, ¿verdad? Y yo pensaba que eran gritones, ¿verdad? Pero no importa qué tan buenos niños son. Nos van a desesperar en algún momento. Van a llegar situaciones que no sabemos cómo abordarlas, que no sabemos qué decirle. De repente a tu hijo te agarró confianza y te dijo, mamá o papá, fíjate que esto y esto y esto. Voy a ir a orar, ¿verdad? Y ya no vuelvo porque no sé qué decirle, ¿verdad? ¿Qué le digo? Le suelto ahí unas nalgadas, ¿verdad? O lo castigo por 2 años sin celular. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Sí? Necesito la ayuda de Dios. Necesito el amor de Dios para poder corregir y para poder convivir. Y estoy hablando de ese círculo más cercano, el círculo en la familia, en la casa, en lo interior.
aquí en la iglesia, ¿tú crees que necesitamos de Cristo para poder vivir como hermanos y en armonía? No, somos cristianos, aquí todo el mundo nos amamos, todos nos perdonamos, todo va muy bien, de maravilla. Aquí no hay pleitos, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. No, amado, la verdad es que sí hay diferencias y eso no es un secreto porque en todos lados eso llega a ocurrir. Alguien va a decir, no, es que la hermanita, no, es que el hermanito, ya supiste, no, yo creo que tal. Y todas esas cosas se dan, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos quitar esas cosas? Con Cristo en el corazón. Porque con Cristo en el corazón yo voy a voltear a ver los defectos de mi hermano, pero primero voy a voltear a ver, ¿verdad?, los míos propios. Voy a empezar a decir, oye, a ver, primer punto del análisis, dijo Jesús, ¿verdad? Antes de que vayas de acomedido a quitarle la paja del ojo a tu hermano, dice, ¿por qué no quitas el barrote que tienes en el tuyo? ¿Verdad? Eso sería un buen inicio, ¿verdad? Dices, sí, Señor, qué buena idea tienes, ¿no? Y comienzo con mi propia vida para limpiar lo que hay en mí. ¿A través de qué? Del amor en Cristo. Dice, no se me olvida la paja de mi hermano, ¿verdad? Aquí quitándome el barrote, no se me olvida. Para cuando terminaste de quitar tu barrote, ¿verdad? Lo que tenías era amor por tu hermano, porque dijiste, wow, tú la tienes fácil, brother, ¿verdad? Mira, si Dios me ayudó con esto, Dios te va a ayudar también con lo que tú tienes. Déjame orar contigo y déjame ayudarte y quiero acompañarte en esto para que salgas adelante. Ya no llegaste ahí tirando leña de verdad y golpeándole, llegaste ayudando con amor, con esa comprensión y con ese acompañamiento necesario en todo. Por eso dice, es necesario para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Finalmente, esa comunión que nosotros tenemos como hermanos, ¿sí? Finalmente, eso es la comunión que nosotros tenemos con Dios el Padre, con nuestro Señor, mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios en sus tres personas caminando en medio de nosotros, envolviéndonos a todos nosotros. Porque cuando vivimos de esa manera, Dios es glorificado. Esa comunión nos ayuda a ver a Dios. Eso, amado, es experimentar a Dios. No solamente es conocer de Dios, oír de Dios, ver de Dios. No solamente, ni siquiera es solamente vivir yo esas verdades de Dios. No. Es poder llegar a ese otro punto, donde como comunidad, nosotros como cuerpo, como familia, nos acercamos a Dios. Como familia, crecemos en el Señor. Porque es bien fácil amar a Dios. ¿Cómo no amar a Dios si es tan bueno? ¿Cómo no amar a Dios si es tan misericordioso? ¿Cómo no amar a Dios si nos ha perdonado tantas veces? ¿Cómo no amar a Dios si Él nos ha amado con un amor eterno, verdad? No tenemos básicamente problema con eso. El problema está a nuestro alrededor. Bueno, en realidad el problema está aquí en el corazón, ¿verdad? Pero nosotros volteamos y vemos el problema alrededor. Dios nos llama a vivir de una manera diferente. Vivir amando al prójimo, vivir amando y abrazando la comunidad. No se trata de voltear y empezar a criticar a los demás porque no hacen como yo hago, porque no van en el mismo punto del proceso donde yo ya voy o donde creo que voy, ¿verdad? A veces somos así, somos hirientes, somos duros, ¿verdad? No, es que hay que hablarle con firmeza. Espérate, ¿te hablaron a ti con firmeza? ¿Sí? Que no hubo quien te tuvo misericordia y fue paciente. A lo mejor ni te enteraste, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, a lo mejor como pastor yo puedo decir, no, yo siempre fui un buen elemento en la iglesia, ¿verdad? Y me siento un día a platicar con mi pastor y me dice, qué dolores de cabeza me sacaste, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hoy estás ya sirviendo y que cosas han cambiado, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Basta con preguntarnos, ¿verdad? Si yo les pregunto, oye hermano, ¿y cómo fuiste tú de adolescente? ¿Eras tranquilo? ¿Eras bien portado? ¿Eras tremendo? Ve y pregúntale a tus papás mejor, ¿sí? A lo mejor tú dices, no, yo era bien tranquilo, no, yo me acuerdo que, no, yo sí hacía caso, ¿verdad? A veces me portaba un poco mal, a veces. Ve y pregúntale a tus papás, ¿verdad? Y a lo mejor la respuesta va a ser otra, no hombre, ya no hay llama de a quién rezarle porque no regresaba y estaba preocupadísima, dice la mamá, ¿verdad? Y yo no me daba cuenta, ¿sí?
según yo tal vez era muy bueno. Amado, somos familia. Y eso pasa en medio de las familias, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta cuando nosotros estamos ahí. Estamos ahí, a veces no me doy cuenta que realmente yo soy parte del problema. Necesito la palabra de Dios porque es lo que va a alumbrar mi corazón para ser limpiado, para ser cambiado, para poder embonar y ser de bendición en medio de la familia de Dios. ¿Sí? Mira, ten cuidado cuando tú volteas y dices, todos están mal. ¿Por qué nadie puede ser como yo, verdad? Cuando tienes un pensamiento más o menos así, ¿sí? Aguas, no los externamos, ¿verdad? Pero aguas. Es posible que en realidad el que no está embonando, pues es otro, ¿verdad? Es el que está en el espejo, tal vez, ¿sí? Yo tengo que voltear a ver. El Señor viene y nos lleva de esa manera. El Dios que conocemos. Y ahí viene esta pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Estás conociendo a Dios? ¿Estás en ese proceso de conocer a Dios? Obviamente te lo digo en todo el contexto de lo que acabamos de leer ahorita, ¿sí? En ese contexto te lo digo. ¿Estás conociendo a Dios? ¿Estás viviendo esa relación con Dios? Recuerda, no solamente es conocer, saber, ver, es vivir. No solamente es vivir lo personal, es vivirlo en comunidad. Y ahí es más difícil, porque entonces tienes que tener paciencia, porque entonces tienes que tener misericordia, porque entonces tienes que tener amor por otros, porque en ocasiones tienes que ser firme en algunas cosas, pero con amor, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Como congregación, como comunidad, como cuerpo, ¿dónde estamos? ¿Sí? Necesitamos del Señor. Necesitamos nosotros conocer a Dios. Y ese conocer, la palabra nos los muestra. No es solamente saber de, es conocerlo a profundidad. Juan se expresa en esos primeros versículos de una manera tan profunda. Para terminar, te lo voy a leer. Primero de Juan capítulo 1, ponte de pie en esta mañana. Primero de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué está hablando Juan? De aquello que era tan cierto para él, ¿sí? Aquellas cosas que eran verdad, pero una verdad profunda, no una verdad aprendida en algún lado, es una verdad profunda. ¿Por qué? Porque a través de todos los sentidos lo habían experimentado, lo conocían, lo vivían, lo sentían y lo vivían como comunidad y encontraban a Dios en medio de todo eso. Eso, amado, es hacia donde nosotros somos llamados. Venir a la iglesia a conocer a Dios no es venir para que arregle mi vida nada más. ¿Para qué quieres tener una vida arreglada? Para encajar, para ser de bendición para los que están alrededor de mí y que la gloria de Dios sea manifestada en medio de nuestra comunión. Ese es Dios viviendo y caminando en medio de nosotros. Amén. Yo quiero invitarte a orar en esta mañana. Yo no sé si alguien en esta mañana no ha conocido a Dios o no ha empezado ese caminar. Yo no sé si alguien en esta mañana quiere orar delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero conocerte. No sé si todos estamos ya en ese camino de conocer a Dios. Si es así, felicidades. Si no, levanta tu mano. Y si tú estás en tu casa o estás viendo a través de Facebook o estás viéndolo a lo mejor en otro momento, ¿sí? Es la misma pregunta para ti. ¿Estás conociendo a Dios? ¿Quieres conocer al Señor y quieres caminar en esa experiencia? No es solamente un momento, es una vida completa en la presencia de Dios. Yo quiero, si hay alguien, puede levantar su mano en este lugar. Y si tú estás viendo en otro lado, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en esta mañana por quien pueda tomar esa decisión en el lugar donde esté.
Amado Dios, te doy gracias por la palabra que he escuchado. Hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido, Señor, lava mi corazón, lava mis sentidos y permíteme, Señor, conocerte a ti, acercarme a ti, Señor, y abrazarme de ti, Señor, con todo lo que soy. Que mi vida, Señor Dios, sea para ti, Dios, un olor grato y fragante. Te pido, amado Jesús, dame la salvación y la vida eterna. Hazme nacer de nuevo, Señor, en ti y experimentar todo aquello que tú has hablado para nosotros. Te lo pido, bendito Señor, en esta mañana. Te pido, sella mi corazón con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Si tú has hecho esta oración con tu corazón y has decidido acercarte al Señor, bienvenido, ¿verdad? Por ahí van a estar apareciendo teléfono y puedes contactarte si necesitas una Biblia, si necesitas oración o necesitas que alguien se acerque contigo, puedes hacerlo a través de ese contacto. Y quiero invitar a hacer una segunda oración en esta mañana a todos los que estamos aquí. Eso es para mí, en lo personal, y yo creo que para todos o la mayoría de los que estamos aquí. Yo quisiera que oráramos al Señor y que le digamos algo muy simple. Simplemente, Señor, yo quiero conocerte más, ¿sí? Y conocerlo más implica todo lo que hablamos esta mañana. Yo quiero que con tu corazón tú ores eso juntamente conmigo. Amén. Dios amado, estamos delante de ti, Señor Dios. Venimos delante de ti como comunidad, Señor, como cuerpo tuyo, como familia, Señor. Venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, yo quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte, Señor, más. No nada más oír de ti, no nada más verte obrando, no nada más vivir, Señor, algunas cosas, sino poder externar esas cosas con otros. Que el amor que puedo experimentar yo lo pueda llevar a otros. Que la misericordia que tú me diste pueda ser yo un canal, Señor, para que otros reciban misericordia, perdón, bondad, todo aquello que he recibido de ti. Que pueda ser yo un conducto para que otros también, Señor, lo experimenten. Te lo pedimos, bendito Señor, en esta mañana, Dios, y te agradecemos, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro Dios es bueno y su palabra nunca vuelve vacía. Si has escuchado con fe en esta mañana, ten la seguridad que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé para quién, ¿verdad? Era esta palabra, pero fue para mí en esta mañana. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Gracias, Señor, porque has tocado mi corazón. Y yo espero que esta palabra también haya llegado a tu corazón. No la deseches, sino recuerda que de la puerta para allá comienza a vivir, ¿verdad? Solo fue una introducción. El Señor ahí estará con nosotros de la puerta para adelante.